Amén. Vamos a leer, hermanos, o leo para ustedes el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer del 1 al 12, o leo para ustedes del 1 al 12. Dice: manifestación del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro, hermano. Le invito a que tenga ahí lápiz, papel y pueda hacer algunos apuntes y podamos aprender de la palabra de nuestro Dios. Demos gracias. Bendito Dios, damos gracias por la oportunidad que nos da de escuchar su palabra. Pedimos, Señor, que nos instruya. Abre el corazón y el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Denos la sabiduría, denos la inteligencia espiritual, oh Dios, para recibir su palabra, para retenerla, para compartirla con el que la necesita. Obre, Señor, y guarde nuestros corazones de todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hoy quiero hablar entonces de el famoso anticristo, de que hoy en día se habla prácticamente en todo lugar. Y será un tema, hermanos, un poco, pronto será largo. Hoy estaremos tratando una primera parte y estaremos continuando con el estudio respecto a este personaje que tiene varios nombres, aparte del anticristo. Y con este estudio vamos a ir entonces aprendiendo, hermanos, y mirando lo que la palabra del Señor nos enseña. Si usted tiene la manera de apuntar, apunte, hermano, porque es un tema muy interesante. Hoy la gente cada día, hermanos, habla más de este tema. Es un tema, hermanos, que parece que fascina. Es fascinante para las personas. ¿Por qué? Porque es la personificación humana del mal. Teniendo, hermanos, siempre en cuenta que Satanás
siempre ha sido un imitador. Él siempre ha querido imitar, y la personificación de Satanás, por decirlo de alguna manera, en el anticristo, viene a ser, hermanos, precisamente eso, imitación. Porque Satanás desde el principio, siendo aquel querubín hermoso, quiso, dice la Biblia, sentarse en ese lugar que solo le pertenece a Dios. Él quería ser, dice la Biblia, semejante. Y desde entonces él ha querido ser semejante. Quiere ser parecido o quiere ser imitador. Por lo tanto, por eso, hermanos, la palabra de Dios entonces nos enseña y nos va a ir poco a poco enseñando o descubriendo quién es este ser. Muchos hoy en día se quebran la cabeza buscando identificar a este hombre, buscando identificar qué significan los 3 seises, qué es la bestia, el falso profeta. Hoy en día, hermanos, hay mucho predicador sensacionalista. Por eso me vi en la necesidad, pues, de poco a poco ir enseñando este tema, hermanos, porque puede traer en muchos casos confusión a nuestras vidas. Hay quienes hoy se confunden con algunas cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Y hay quienes hoy, y hablando de creyentes, hoy tienen temor de una vacuna, que se está por ahí programando una vacuna contra el COVID-19, y hay quienes ya están empezando a asociarla con esa marca, y el cristiano comienza a tener temor. Pero como yo les decía la vez pasada, hermanos, la iglesia será levantada y luego, después, se manifestará ese inicuo. Eso es lo que leímos ahorita en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Entonces, van 2000 años y más de 2000 años, hermanos, en donde las personas de una u otra manera han tratado de identificar a esa famosa persona, ese famoso personaje llamado Anticristo. Y ese personaje, hermanos, se lo han colocado a muchos personajes a través de la historia. Un personaje, hermanos, fijo que se tiene, según la historia, es el Papa en turno. Es decir, el Papa que llegue, hermanos, al Vaticano, automáticamente ya le colocan el Anticristo. Y han pasado algunos de ellos, han muerto. Y ninguno de ellos se ha manifestado. ¿Por qué no se ha manifestado? Yo les decía, hermanos, o más bien la Biblia nos dice que hay algo que al presente lo detiene. Amén. Quien detiene, hermanos, la manifestación de el hombre de pecado, el inicuo, es la iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay algo que al presente lo detiene. Es precisamente, hermanos, la presencia del Señor. Cuando el Señor, hermanos, arrebate a la iglesia, entonces dará inicio, según leíamos, tomando en cuenta las 70 semanas de Daniel, dará inicio lo que se conoce como la tribulación, 3 años y medio de aparente paz, y después 3 años y medio de una gran tribulación, como Jesucristo dijo, cuando nunca la ha habido ni la habrá. Eso será terrorífico, eso será terrible. Pero la iglesia, hermanos, ese es el consuelo nuestro, esa es la esperanza nuestra, eso es lo que a la iglesia le da paz y seguridad, que un día Cristo vendrá por usted, vendrá por mí, y nos iremos a la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Por eso estos mensajes, hermanos, serán para llevarnos a la reflexión. Será para que podamos mirarnos dónde estamos parados.
y que estemos, hermanos, preparados para el día en que el Señor vendrá. Aleluya. A través de la historia, hermanos, se le ha colocado ese título del anticristo a diferentes personajes en toda la historia. Entre algunos de ellos está Mahoma, aquel profeta de los musulmanes. Está Napoleón, Hitler, Mussolini y Stalin, que han sido líderes, hermanos, de sus épocas y han sido hombres terribles y tremendos. Pero ninguno de ellos se acerca, hermanos, a lo que la Biblia nos enseña como será el anticristo. Leyendo algunos, hermanos, mire que muchos consideraban que el presidente John F. Kennedy, aquel presidente, recuerda que fue asesinado de un disparo en la cabeza. Desde esa época la gente asociaba a este presidente con el anticristo. Es interesante, hermanos, pensar, mire, que hasta dónde llega la fascinación o el deseo de poder encontrar a ese personaje. Las personas de esa época asociaban, hermanos, la herida que recibió este presidente, la asociaban con la herida mortal que el anticristo recibirá en la gran tribulación, según Apocalipsis 13:3. Entonces, como la Biblia dice que el anticristo recibirá una herida mortal, pero volverá después a la vida. Entonces, las personas creían y esperaban que Kennedy resucitara. Cuando lo mataron, ellos decían, como es el anticristo, va a resucitar, va a revivir. Y resulta que no pasó nada, el hombre murió. Otros le colocaron, hermanos, a un judío llamado Henry Kissinger. Según algunos de los cálculos que se hacían o que hicieron, ellos le colocaron los 3 seises a este hombre. Ellos decían que él era el anticristo. Una de las razones clave por las que la gente sugirió que podía ser el anticristo fue su fama como diplomático y pacificador. Esa será una de las características de las muchas que tendrá el anticristo. Entonces, como este judío era un gran diplomático y un hombre de paz, en otras palabras, era un hombre de oratoria que hablaba bien y tenía convencimiento, entonces ellos, según los cálculos, dijeron, este hombre es el anticristo. Y así como ellos, hermano, hay muchos. Aquel líder ruso, Gorbachev, de igual manera. A Ronald Reagan, de igual manera, se le colocó ese título de anticristo. Leía también, hermanos, que a Bill Clinton se le señaló también como el anticristo. Y mire que es curioso que muchos pensaban que Hillary Clinton era el falso profeta. Imaginemos. Entonces, las personas, hermano, tienen ese deseo y buscan y buscan y buscan. Y tratan de hacer cálculos, usando números romanos, usando las letras hebreas, usando letras griegas. Y buscan la manera de que el total les dé 666. Y hermano, de esto hay una cantidad. Estos solo son algunos poquitos de los muchos, hermanos, que han pasado a través de la historia. Saddam Hussein era uno también, al que se le había colocado como el anticristo, el anticristo. Hoy en día muchos consideran que el presidente de Estados Unidos es el anticristo. Imagínense, y terminará él su periodo, vendrá otro y de pronto habrá quien pensará que otro será el anticristo. Todo esto, hermanos, circula por las redes sociales, por el internet. Tenga mucho cuidado, hermano, con esa fascinación de estar buscando aquí y allá y a ver qué dice aquel predicador y el otro predicador. Y tenga cuidado,
tenga cuidado, mucha de ese tipo de enseñanza no es enseñanza seria. Es enseñanza ¿cómo se dice? Sensacionalista. Es tipo noticieros de hoy en día. Algunos decían que Barack Obama, miren esto, que Barack Obama era el anticristo. ¿Por qué decían ellos eso? Porque según Lucas 10:18 dice, palabras de Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Entonces el argumento, hermanos, que ellos tenían era el que yo vi caer o cayendo del cielo como rayo. La palabra rayo en hebreo se escribe Barak. Imagínense. Y la palabra, hermanos, alturas, que fue de donde cayó como rayo, de las alturas. La palabra alturas es Bama. Entonces la gente asumió que era Barack Obama, a quien Jesús vio caer como rayo a la tierra. Dígame si no es sensacional, buscando de una u otra manera quién es el anticristo. Vamos a mirar entonces ahora qué nos dice la palabra del Señor respecto a este personaje. Para que podamos entender, hermanos, los tiempos bíblicos, es muy importante que leamos, y esto se los dejo de tarea, capítulo 2 y capítulo 7 de Daniel. Estos dos capítulos, hermanos, nos enseñan. Primeramente, el capítulo 2 nos habla de una estatua, recordando, hermanos, que Nabucodonosor tuvo un sueño, pero resulta que él soñó algo que no recordaba. Y como él en su imperio tenía sabios, entendidos, él lo manda a llamar para que primero le digan qué soñó. Aquellos sabios que él tenía le decían, díganos lo que soñó, rey. Y el rey decía, no sé lo que soñé. Ustedes me tienen que decir lo que soñé, y si no, morirán. Gracias a Dios que entre ese grupo de sabios se encontraba el profeta Daniel. Amén. Que él fue, hermanos, a quien Dios le reveló el sueño. El sueño era una estatua de metal. Era una estatua entonces que se dividía en 5 partes. Cada una de esas partes representaba un imperio, que ahorita lo vamos a mirar. Primeramente, la estatua tenía una cabeza de oro que representaba al imperio de Babilonia, es decir, el imperio de Nabucodonosor. Dice ahí en Daniel 2, 37 y 38, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, le dice Daniel a Nabucodonosor. Entonces, esa cabeza de la estatua que soñó el rey Nabucodonosor representa al imperio de Babilonia. Amén. Después, Daniel le está describiendo lo que el rey soñó. El pecho y los brazos de la estatua estaban hechos de plata. El imperio que representaba era el imperio medo-persa,
que fueron los que derrotaron al imperio babilónico. Amén. Daniel 2:39 dice, y después de ti, es decir, del rey Nabucodonosor, del imperio babilónico, se levantará otro reino inferior al tuyo. Ese reino inferior es el Medo Persa. Número 3, el vientre y los muslos de esa estatua eran de bronce, que representaban al imperio griego y la época de Alejandro Magno, aquel conquistador que entre sus planes era conquistar el mundo de entonces conocido. La historia dice que este hombre murió en sus 30 y algo de años, murió joven, pero fue un hombre, hermanos, que en poco tiempo pudo llegar a conquistar buena parte del mundo conocido, pero murió temprano. Ese es el tercer imperio, dice ahí en Daniel 2:39. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Número 4 son las piernas de hierro. Ese imperio es el imperio romano. Daniel 2:40 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces, ese cuarto imperio es el imperio romano. Amén. Todos estos imperios ya pasaron a la historia. Ya sucedió todo esto que Daniel o el rey Nabucodonosor vio en su sueño a través de esa estatua. Lo que a nosotros nos interesa, hermanos, es la parte de los pies de la estatua. Dice la Biblia que los pies de esta estatua eran de barro cocido y de hierro. Es decir, de dos cosas que no pueden unirse. El barro con el hierro no lo puede unir. Y eso nos habla, hermanos, de ese reino que aún está por venir, o ese imperio que gobernará en la gran tribulación. Por eso es importante que miremos que dice Daniel 2:41 al 45, dice hay una parte, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Nos habla de 2 pies, 5 dedos en cada pie, un total de 10 reyes que se aparecerán, se manifestarán en el último tiempo. El último gran reino será en parte frágil y en parte fuerte. La parte fuerte será la parte de hierro, la parte débil será la parte de barro cocido. La parte de hierro será una continuación del imperio romano. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta. Será imperio romano mezclado con alianzas humanas. De este imperio, hermanos, se levanta uno, que ahorita lo vamos a mirar en la profecía o en la visión de Daniel del capítulo 7, que son las visiones de las bestias que Daniel ve a través de esta visión. Entonces hay quienes dicen que la Unión Europea tendrá que ver con el levantamiento del hombre inicuo, el anticristo que se levantará.
en el tiempo de la tribulación. Dice entonces en el libro de Daniel capítulo 7, Daniel tiene una visión de 4 bestias. La primera que él ve es una bestia como león, pero que tenía alas de águila. Esta bestia, hermanos, que Daniel ve en su sueño, es una interpretación simbólica del imperio babilónico. Esa primera bestia que Daniel ve, un león con alas, representa el imperio babilónico. En otras palabras, el sueño de Nabucodonosor y la visión de Daniel es lo mismo, está hablando de los mismos imperios. La segunda bestia que él ve es una bestia semejante a un oso, que representa de igual manera al sueño de Nabucodonosor, a los medos y persas. Número 3, ve a otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Las alas representan o simbolizan la rapidez de las conquistas que estos imperios realizaban. Este leopardo con 4 alas representa al imperio griego y nos enseña la rapidez con que Alejandro Magno conquistó lo que él conquistó en su época. Pero entonces, lo que a nosotros nos interesa es la cuarta bestia. Entonces vamos a mirar cómo el profeta describe esa cuarta bestia. Dice en el verso 7: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos, hermano, es lo mismo que los 10 dedos de los pies de la estatua que Nabucodonosor soñó. Está hablando del mismo reino que se levantará en la gran tribulación. Amén. Mientras yo contemplaba los cuernos, cuernos simboliza poder. He aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos. De esos 10 cuernos, de esos 10 reyes, hermanos, saldrá otro, un cuerno pequeño. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. Entonces Daniel, hermano, describe un poco quién es ese 11º cuerno pequeño que sale de los otros 10. A quien describe el profeta, hermanos, es al anticristo. Entonces,
El capítulo 2 y el capítulo 7 nos enseñan los imperios, grandes imperios que ya gobernaron. Todos ellos, solo falta ese último, que es el que nosotros vamos a estudiar. Vamos a estudiar entonces sobre este personaje que es el anticristo. Como notamos ahí, también al anticristo se le conoce como el cuerno pequeño. Pero leyendo, hermanos, los versículos que nos hablan del anticristo, ahí podemos encontrar características que vamos a ir aprendiendo de cómo será este hombre, un hombre tan tremendo, hermanos. Será un hombre tremendo, pero será terrible. ¿Qué significa anticristo? Anticristo significa, y el significado que nosotros conocemos es contra Cristo. Anti significa contra. Pero es muy importante también, hermanos, conocer el otro significado. El primer significado significa contra, opuesto a. Eso es lo que significa anti. Pero también significa a cambio de o en lugar de. Entonces, anticristo, hermanos, es contra Cristo, pero también será en lugar de Cristo. El anticristo se manifestará diciendo que Él es el Mesías, que el mundo está esperando. Entonces no solo se va contra todo lo que tiene que ver con Cristo, todo lo que tiene que ver con el Señor, sino que además de eso, Él querrá tomar el lugar de Cristo. Dice la palabra del Señor en Juan 5:43, palabras de Jesucristo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Le está hablando a los judíos, le está hablando a los líderes religiosos. Si otro viniera en su propio nombre, ¿a ese recibiréis? Es interesante, hermanos, que el Señor está hablando de aquel que va a venir en su propio nombre, que es el anticristo. A ese anticristo, hermanos, es al que tristemente, y para que se cumplan las profecías, los judíos aceptarán y recibirán como su Mesías. Hoy en día los judíos todavía están esperando la manifestación del anticristo, del Mesías. Ellos todavía están esperando al Mesías. Para el judío, Jesucristo, hermanos, fue un personaje bueno que pasó a la historia. Muy pocos creyeron en él. En otras palabras, ellos hoy en día siguen esperando al Mesías. El Mesías que se presentará para los judíos será lo que la Biblia llama el anticristo. Por eso Jesús les dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Y si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y es al que van a recibir. Aquel hombre inicuo, aquel pecador que vendrá, hermanos, en su propio nombre. Por lo tanto, es interesante mirar esos dos significados, porque hay varias corrientes, hermanos, y les voy a enseñar las diferentes cosas que se dicen y las diferentes corrientes o creencias que hay, y que podamos encontrar un equilibrio bíblico y la dirección del Espíritu Santo, hermanos, para entender la palabra de Dios. Porque hay tantas cosas que se dicen. Una de esas tantas cosas que se dicen del anticristo es que el anticristo será homosexual. Pero vamos a mirar bíblicamente qué dice la Biblia respecto a eso. ¿De dónde vendrá el anticristo? ¿Será judío o será gentil? Hay quienes creen que saldrá del judaísmo. Otros creen que será un gentil.
Entonces es interesante, hermano, las cosas que vamos a ir aprendiendo. Miren la diferencia entre Cristo y el anticristo. El primero, Jesucristo, no representa la verdad, es la verdad. Amén. Él no representa la verdad, Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El anticristo será la mentira. Cristo es el santo, el anticristo es el inicuo, el pecador. Jesucristo es el varón de dolores. El anticristo es el hombre de pecado. Jesucristo es el Hijo de Dios. El anticristo es el hijo de perdición. Cristo, el misterio de la santidad. El anticristo será el misterio de la iniquidad. Cristo purifica el templo. El anticristo contamina el templo. Cristo es el cordero. El anticristo es la bestia. Miren las cosas en los dos lados de una moneda, por decirlo de alguna forma. Mientras que Cristo es el todo, el anticristo será entonces el que vendrá a imitar. La Biblia entonces nos habla, hermanos, algunos versículos respecto a este personaje. Dice la Biblia en Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Una de las características del anticristo, hermanos, y lo vamos a mirar más adelante, es que será un personaje de una sabia oratoria. Un personaje que tendrá la capacidad de convencimiento. ¿Usted llegó a escuchar los discursos de Barack Obama? Yo escuchaba en comentarios gente que decía, qué tremendo líder, qué tremendo convencimiento de palabras, de oratoria, hablará muy bonito, prometerá muchas cosas. Esa es una de las características del anticristo. Hablará y traerá convencimiento. En Daniel 8:23 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ese es el anticristo, altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ahí es la parte donde perseguirá a los judíos. Dice el verso 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Es decir, va a hablar y va a hacer cosas que parecerán verdad. Lo que él va a hablar, hermanos, va a ser palabras que van a parecer verdaderas. Por eso va a convencer. Hará cosas que parezca que son verdaderas. Ya lo leímos, que hará milagros. Pero serán milagros mentirosos. ¿Cómo se escapará la gente, hermanos, de este hombre? La manifestación de Satanás. Aquí es donde entra la importancia del Espíritu Santo en las personas. Si hoy, en la etapa de la gracia, de la iglesia, del Espíritu Santo, no la haces, no la vas a hacer allá. Olvídate. Si hoy tenemos
al Señor. Tenemos su Santo Espíritu que nos ayuda, que nos da poder, que nos fortalece. Y es interesante que la Biblia dice, y el justo con dificultad se salva. Teniendo el Espíritu Santo permanente, teniendo la palabra profética más segura. Es decir, ya tenemos toda la revelación de la Biblia, los 66 libros que ellos no tenían. Si no la hacemos así, olvidémonos, allá no. Será muy complicado. Los conocedores de este tema, hermanos, dicen que la etapa de la gran tribulación respecto al Espíritu Santo será una época muy similar a la del Antiguo Testamento. ¿Cómo? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era permanente, no estaba todo el tiempo en el creyente, sino que el Espíritu Santo venía, capacitaba a la persona para realizar lo que Dios le mandaba hacer. Pero cuando aquella persona hacía lo que Dios le mandaba hacer, el Espíritu Santo volvía al Señor. En la gran tribulación será algo similar. Porque en la gran tribulación la Biblia nos habla de los 144,000, nos habla de 2 testigos y de todo eso vamos a hablar más adelante. Por supuesto serán hombres que tienen el Espíritu del Señor. Serán predicadores, serán hombres, hermano, que Dios usará. Pero entonces no habrá Espíritu Santo permanente como hoy en día nosotros. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo ha sido dado sin medida. Hoy podemos clamar al Señor y podemos sentir su presencia. Podemos ser llenos del Espíritu Santo, renovarnos en el Espíritu Santo. Pero en ese tiempo, hermanos, será un tiempo muy difícil. Hay quienes dicen o hay quienes piensan que me dejo decapitar en la gran tribulación y me voy con Cristo. Si fuera así de fácil. Tiene que haber una convicción profunda de lo que se está haciendo. Tengo yo que creer primero. No es así de fácil, córtenme la cabeza y me salvé. No, porque Dios ve el corazón y las intenciones de Él. Y si en tu corazón no hay deseos de Dios, no hay deseos de verdaderamente seguir al Señor, el simple hecho de que te decapiten o mueras allá por causa del Señor, no será así de fácil. No será así de fácil. Por eso el tiempo, hermanos, entre comillas podríamos decirlo, que estamos viviendo una época fácil. Tenemos todo. Todo. Si no te salvas es porque no quieres. Si no te consagras es porque no quieres. Si no te acercas al Señor y a su palabra es porque no quieres, porque de eso abunda. Por eso que este mensaje nos lleve a acercarnos más al Señor. Dice en Daniel 9:26 y 27, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está hablando, hermanos, del tratado que el anticristo hará con los judíos. Dice que hará un pacto, pero a la mitad de la semana 70, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, después de 3 años y medio de aparente paz que Él ofrecerá,
de 3 años y medio en que Él se manifestará y se declarará como el Mesías, el Salvador que están esperando, a los 3 años y medio se volteará. A los 3 años y medio entonces se mostrará tal cual es, cuáles son sus verdaderas intenciones. Dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En Daniel 11:36 dice: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Note esto: y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Es decir, se dejará ver sus verdaderas intenciones. Serán intenciones egoístas, intenciones de poder, intenciones de adoración a Él, que es lo que ha buscado Satanás en toda la historia, que le adoren a Él. Fue tan atrevido, hermanos, el diablo, que al mismo Jesucristo le dijo: te daré todo esto si postrado me adorares. Es un sinvergüenza. No tuvo ni respeto del Señor de señores. Tendrá respeto de las personas. Será cruel, será tremendo, será terrible. Por eso preparémonos. Es mejor estar con Cristo. Aleluya. Dice Mateo 24:23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Será la mentira, hermanos, tremenda, porque hará grandes señales, prodigios que engañarán. Qué triste es que las personas hoy buscan milagros y no buscan al Dios que hace los milagros. Hoy a la gente se le dice que tal santo, tal imagen hace milagros, y la gente se va hacia allá. Dicen: tal hombre hace milagros, y la gente se va tras el milagro. En esta época la gente mirará los milagros y se irá tras ellos ciegamente, no sabiendo que estarán siendo llevados a través de engaños. ¿Y cómo le harán? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, pero si ya no hay Espíritu Santo, ¿quién les va a guiar a toda la verdad? Será muy triste, hermano, muy triste. Segunda de Tesalonicenses 2:3-9 fue lo que leímos al principio del culto. Y ahí habla de algunas otras cosas referente al anticristo. En el Nuevo Testamento es el apóstol Juan el que utiliza el término anticristo para referirse, hermanos. Dice primera de Juan 2:18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo.
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan está hablando, hermanos, de muchos anticristos, personas que van en contra de, o personas que se hacen pasar en lugar de Cristo. Terminan siendo ambos anticristos. Pero el anticristo que se espera, hermanos, es el que nos habla allá en Apocalipsis. Dice Primera de Juan, el capítulo 4 y verso 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Necesitamos tener la capacidad, hermanos, de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Amén. Por eso es que el Señor nos ha llenado de su Santo Espíritu y dice Juan, prueba los espíritus. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Note que no dice que el anticristo ya está en el mundo, sino el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo, hermanos? A ver, dígame. Satanás. No se olvide que los ángeles son espíritus y los demonios son ángeles caídos. Por lo tanto, las intenciones de Satanás siempre han estado, hermanos, y siempre ha estado en contra de las cosas de Dios. Eso es a lo que el apóstol se refiere. Por eso es importante, prueba los espíritus. No te vayas con todo lo que te enseñan, te muestran. Analízalo, hermano. No te creas muchas veces todo lo que escuchas ahí en internet, todo lo que lees, que escuchas de todo tipo de predicador y tremendos hombres con una tremenda oratoria, pero prueba los espíritus si son de Dios, si de verdad es de Dios, si es de parte de Dios. Segunda de Juan 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Apocalipsis 13, que esta es la parte que creo yo que es interesante para la mayoría. Y dice, me paré sobre la arena y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se acuerdan de los 10 cuernos que Daniel vio? Bueno, acá los está viendo Juan, el apóstol. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Imagínense, hermanos, este imperio, hermanos, será la combinación de todos los otros imperios. Es como decir, juntarlos a todos en uno. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, todos juntos. Si un solo imperio, hermano, hizo y deshizo, ahora la combinación de todos ellos, que eso será lo que sucederá en la gran tribulación. El dragón le dio poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón. El dragón es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo,
¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Acá se nos presenta entonces, hermanos, como una gran bestia. Dice en Apocalipsis 17, 9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, estos versos son los que nos hablan referente al anticristo. Los vamos a ir desarrollando a través de los estudios que vamos a estar dando los miércoles. Vamos a ir aprendiendo entonces de dónde vendrá el anticristo, las características de este hombre de pecado. Y también, hermanos, vamos a aprender algunas de las formas en que el anticristo tratará de imitar a Cristo. Por lo tanto, Iglesia del Señor, prepárate, prepárate. Está lista ya, porque el Señor vendrá. No tardará. Así es que prepárate. Pareciera como tan fácil decir, si no me voy en el arrebatamiento, me salvo en la tribulación. No será así como se cree que es. Se piensa que es fácil. Hoy estamos en un tiempo donde tenemos la ayuda en todos los aspectos. ¿Qué harás allá? Por eso prepárate. Gloria al Señor. Le pido, hermano, que incline su rostro, porque yo sé que en el corazón suyo, en mi corazón, hay familiares nuestros que no le han entregado su vida a Jesucristo. Y todavía sentimos esa carga por ellos. Que aunque digamos nosotros, estoy listo, Señor, pero viene a mi mente y a mi corazón mi familia. Como a su corazón, a su mente vienen familiares, amigos que viven alejados de Dios. Y quienes son a quienes queremos alcanzar. Por eso tan importante que es orar, interceder por ellos.
porque no queremos que se quede, sino que nos vayamos todos con Cristo, nuestro Señor.